informativo. Así, opositores a Evo Morales derribaron esta estatua del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Ocurrió en la localidad de Riberalta, pueblo de la Amazonía, ubicado a 650 kilómetros al noreste de la ciudad de La Paz, la sede política boliviana. Los manifestantes tumbaron la estatua en medio de las protestas en las que acusan al mandatario actual, candidato cuestionado a la reelección, de fraude. Así es, los manifestantes están enfurecidos luego de que el Tribunal Superior Electoral de Bolivia reanudara la difusión de los datos del escrutinio de los votos de las elecciones del pasado domingo, en los que Evo Morales amplía su ventaja sobre Carlos Mesa. Si Morales logra una ventaja de más de 10 puntos sobre su rival, obtendría su reelección en primera vuelta. Mirando atrás, la estatua de Hugo Chávez, derribada en Bolivia, fue inaugurada en el año 2013 por el presidente Evo Morales. En ese entonces, el mandatario explicó que se trataba de un homenaje al fallecido líder venezolano por su apoyo incondicional al pueblo boliviano. Así está Bolivia, una buena tarde y vamos a ver cómo está el resto del mundo. Ruth del Salto y Carlos Figueroa junto a ustedes, como cada mediodía, en el Canal de las Américas con la información actualizada. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Ruth? Bienvenidos todos. 60 minutos tenemos, vamos a aprovecharlos. Agitación social e incertidumbre general en Bolivia. Esto por la desconfianza en los resultados preliminares de las elecciones del pasado domingo. Ahora los datos que han sido entregados por el Tribunal Electoral, luego de algunas horas de estar paralizadas esta difusión de datos, da una sorpresiva ventaja de Evo Morales sobre su rival, sobre Carlos Mesa. Si esta diferencia no supera los 10 puntos, lo explicábamos ayer, Evo Morales tenía que lograr el 50% para ser reelecto en primera vuelta. No lo alcanza, pero tiene el 40%. Aún así, necesita una ventaja de 10 puntos sobre su rival más cercano, en este caso Carlos Mesa, para evitar una segunda vuelta, un balotaje que está pautado para el 15 de diciembre. Así es, y en medio de todo esto, pues, están denunciando los opositores a Evo Morales un fraude. Fue una batalla campal. Seguidores y detractores del presidente Evo Morales se enfrentaron en las calles de La Paz, sede de gobierno. Las manifestaciones se extendieron a diferentes ciudades del país. Las oficinas departamentales del Tribunal Electoral en Potosí y Chuquisaca fueron incendiadas. Hoy los bomberos trabajaban para extinguir las llamas. La indignación la causó la sorpresiva victoria en primera vuelta de Evo Morales, que hasta anoche y tras la reanudación del escrutinio conseguía el líder indígena. El aspirante a un cuarto mandato presidencial había pasado de tener una ventaja del 7,87% el domingo a una superior al 10% sobre su rival, el opositor Carlos Mesa, lo que evitaría el balotaje. Los observadores de la OEA también cuestionaron los datos de las autoridades electorales bolivianas. El tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Sin embargo, este martes el Tribunal Supremo Electoral redujo la brecha a favor de Morales, quien aventaja ahora a su rival en 9,33%, dejando nuevamente la puerta abierta a una segunda vuelta en diciembre. Con el 95% de las actas verificadas, Evo Morales consigue el 46,40% de los votos y Carlos Mesa el 37,07%. Los inéditos y ajustados datos mantienen la incertidumbre política en Bolivia, en donde grupos civiles han llamado a un paro general indefinido en rechazo a los resultados hasta ahora anunciados. No, simplemente quiero que nosotros hemos salido a exigir nuestros derechos y recibir. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Waldo Albarracín, sufrió una agresión mientras se manifestaba en La Paz, luego de conocerse los resultados del recuento provisorio que favorecen en primera vuelta al presidente Evo Morales. Al menos hasta ese momento era así. Albarracín habló hoy en la mañana con NTN 24. Dijo que hay un ambiente convulsionado por la desconfianza en los resultados. Él protestaba fuera del centro de cómputo donde el Tribunal Supremo Electoral realiza el escrutinio de los votos.
nuestra lucha fue pacífica. Entonces, por eso está saliendo esto de contexto, y quien provoca este hecho de violencia al final es el propio gobierno, que no quiere acciones contestatarias y que empieza a criminalizar la protesta social. Ya tenemos muchos presos políticos que por salir a protestar están en este momento privados de su libertad. Entonces, no queremos que esto llegue a escenarios peores, pero la responsabilidad va a ser exclusivamente del gobierno. Y en medio de la indignación que se vive en Bolivia por los resultados electorales, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha afirmado que no va a reconocer la aparente victoria de Evo Morales hasta que la Organización de Estados Americanos convalide los resultados. Macri se reunió con el canciller, con Jorge Faurie, quien mantuvo consultas informales con la diplomacia brasileña y paraguaya para analizar la situación del proceso electoral boliviano. Otra reacción en la alerta del gobierno de los Estados Unidos. La Unión Americana ha emitido una advertencia de viaje a sus ciudadanos que tengan pensado trasladarse a territorio de Bolivia ante los disturbios que se han registrado en medio de las acusaciones de fraude electoral. En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que hay violencia esporádica y enfrentamientos en todo el territorio, por lo que recomiendan limitar las visitas a la nación suramericana. Han llamado a quienes ya se encuentran allí a que monitoreen los medios de comunicación y se mantengan alejados de las zonas en las que se desarrollan estas protestas. Y Estados Unidos ha reaccionado, ha acusado al Tribunal Electoral de Bolivia de intentar subvertir la democracia. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental ha instado al organismo a actuar de inmediato para restaurar la credibilidad en este proceso de recuento de votos. También la ONU se ha manifestado, está preocupada por la ola de violencia que se ha desatado luego de los comicios del domingo pasado, la interrupción del conteo, la reanudación del mismo con una diferencia muy marcada en favor de Evo Morales. Estamos en el lugar de la noticia, vamos a la sede de la ONU con Alejandro Rincón. Alejandro, adelante. Carlos Ruz, televidente del Canal de las Américas, buenas tardes. En estas horas que son críticas para el futuro sociopolítico de Bolivia y en medio de la desconfianza que existe sobre el conteo del proceso electoral del pasado domingo en la nación suramericana, el mensaje de la comunidad internacional en distintos niveles es claro. Todos los ojos puestos sobre las acciones del Tribunal Supremo Electoral y en particular del presidente Evo Morales. En el transcurso de las últimas horas desde los Estados Unidos han trascendido importantes reacciones de parte de la división o del Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y también del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de la Unión Americana. Adicionalmente también ha venido un pronunciamiento muy importante, pero de la Organización de Estados Americanos, que ha convocado desde ahora un consejo permanente para analizar la crítica situación en territorio boliviano. Estados Unidos rechaza los intentos del Tribunal Electoral de subvertir la democracia de Bolivia, retrasando el conteo de votos y tomando medidas que socavan la credibilidad de las elecciones en Bolivia. Pedimos al TCE que actúe inmediatamente para restaurar la credibilidad en el proceso de recuento de votos. Estoy profundamente preocupado por el constante descenso de Bolivia hacia el autoritarismo bajo Evo Morales. Espero que otras naciones de nuestro hemisferio trabajen con la administración Trump para salvaguardar la voluntad de los votantes bolivianos y el proceso democrático. Mañana, Consejo Permanente de la OEA considerará la situación en Bolivia. A estas voces agreguen la de la Unión Europea, que ha hecho un llamado directo al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para que garantice máxima transparencia en este proceso electoral presidencial. De regreso aquí en la sede general de la Organización de Naciones Unidas, NTN 24 consultó directamente al portavoz del jefe del organismo internacional, quien tuvo el siguiente comentario a propósito de la violencia que ha sucedido en las últimas horas en territorio boliviano. Frente a este proceso electoral, urgimos a todos los líderes políticos y sus seguidores a reducir las tensiones y abstenerse de actos de violencia y seguir los medios legales para una resolución de la disputa electoral. Llamamos a todos los bolivianos a ejercer la prudencia y mantener su espíritu cívico demostrado en la participación de estas elecciones.
En comentarios adicionales a NTN 24, la Secretaría General de Naciones Unidas hizo un llamado de atención a todos los sectores políticos en territorio boliviano para que busquen siempre los métodos pacíficos para tratar de resolver sus diferencias y ojalá logre restablecerse la normalidad próximamente de acuerdo con el planteamiento de la Secretaría General de Naciones Unidas. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. La Unión Europea también ha expresado su profunda preocupación por la situación en Bolivia. A través de un comunicado, la alta representante para la política exterior del bloque, Federica Mogherini, ha afirmado que la abrupta interrupción del recuento de votos debe ser investigada. Ha pedido a todos los sectores evitar la violencia en las calles. Además, indicó que es necesario garantizar la transparencia en los procedimientos de recuento y restaurar además la confianza de los votantes y el respeto a la voluntad del pueblo boliviano. El gobierno de Chile confirmó que ya son 15 las víctimas mortales que dejan los actos vandálicos, los episodios de violencia que se han registrado en los últimos días. Pese a que el Senado ya congeló la medida sobre el alza en el precio del transporte que generó estas protestas, los sindicatos han convocado para mañana a una huelga general. Así amaneció Chile. Otra mañana en calma después de una tarde de disturbios y la cuarta noche bajo toque de queda. Todo tranquilo, normal. Los destrozos son evidentes en cada calle en la que los manifestantes y la policía se han enfrentado. El país se suma en una grave crisis política y social, pese a que la demanda de los ciudadanos sobre las tarifas del transporte fue atendida por el gobierno. Los paraderos rebalsados, hay gente peleando en las calles. Pero bueno, todo es por algo, ¿no? O sea, todos tenemos que hacer un sacrificio por el bien de Chile. El toque de queda y el estado de emergencia siguen vigentes en 11 provincias del territorio. En un balance de las autoridades se estableció que los hechos de violencia disminuyeron. La cifra de heridos subió a 85, mientras que los detenidos por los desmanes ya alcanzan los 1.420. En una conferencia de prensa, del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, confirmó que la cifra de víctimas mortales aumentó a 15 en las últimas horas. 11 personas fallecidas en condiciones de saqueo y quema de locales comerciales, supermercados, principalmente en la región metropolitana. Lo mismo en 2 personas fallecidas por impacto balístico que están en manos de la Fiscalía en la ciudad de uno en La Serena y otro en Coquimbo. Una persona en Talcahuano por atropello y una persona que está bajo provisión de informar su fallecimiento anoche en la Ruta 5 Sur. El funcionario también fue cuestionado sobre el asesinato de un joven en la ciudad de Curicó, región del Maule, a manos de un miembro de las Fuerzas Armadas el pasado lunes. Uvilla confirmó que el uniformado se entregó a los carabineros y posteriormente fue detenido por la Fiscalía. Entre tanto, una nueva jornada de movilizaciones se vive en la capital del país. Pese al compromiso del mandatario de echar para atrás la medida sobre el transporte y su compromiso de revisar los precios de medicamentos, pensiones, seguros de desempleo y salarios, el descontento social sigue. Las clases siguen suspendidas y los sindicatos convocaron una huelga general para este miércoles. Hace minutos culminó una conferencia de prensa desde el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno en Santiago de Chile. Carla Rubilar, intendenta de la región metropolitana de Santiago, ha entregado un balance sobre la situación que se registra en las calles. Ella aseguró que no puede haber paz sin justicia y que Chile debe empezar el proceso de reconstrucción. Pero también es cierto de que para hacer esa reconstrucción y hacer ese nuevo comienzo, hay guerras que dar. ¿Saben cuáles guerras hay que dar? Las guerras que hay que dar son las guerras contra la delincuencia y el narcotráfico. Saliendo a terreno, la gente nos dice que está cansada de que la asalten, de que no pueda vivir segura. Y si bien hemos hecho esfuerzos enormes en el gobierno, enormes en el gobierno, yo creo que nunca antes le habíamos puesto tanto corazón para combatir la delincuencia, nos falta. Y en esta misma alocución frente a los medios de comunicación, la ministra de Gobierno, Cecilia Pérez, ha asegurado que lo que vive Chile es una situación poco habitual. Ha hecho un llamado al diálogo nacional para evitar más muertes. Y no queremos más muertes. No queremos más chilenos o extranjeros que estén en nuestro país fallecidos. Y lo que queremos, y por eso hacemos un llamado con tanta fuerza desde este Palacio de la Moneda a la normalidad, a la tranquilidad, a que no haya más violencia, que no haya más incendios, que no haya más saqueos. Muchos de ellos efectivamente han fallecido en saqueos.
Y en medio de esta situación, un error que envuelve al Ejecutivo. Como una invasión extranjera alienígena, así ha calificado la primera dama de Chile, la esposa del presidente Sebastián Piñera, Cecilia Morel, la situación por la que está atravesando esta nación. Ella envió un mensaje de WhatsApp. Este se filtró en los medios y allí realiza comentarios sobre estos hechos de violencia y las protestas que sacuden al país. Ahora está en medio de la polémica. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Y la ministra de Gobierno, Cecilia Pérez, ha confirmado la veracidad de este audio. Ha dicho que fue una conversación de la primera dama con un grupo de amigas. Efectivamente, ese audio es real. Es una conversación en el contexto de la primera dama con un grupo de amigas, donde el fin de semana les manifiesta lo que yo creo que todos los chilenos sentimos, que es la angustia, que es la frustración, que es la desesperación por lo que estábamos viendo y viviendo. Al margen siguen los intentos políticos. A esta hora avanza la reunión del presidente Sebastián Piñera con líderes de los partidos políticos en Chile. El encuentro se lleva a cabo en el Palacio de la Moneda como parte de la estrategia para encontrar una solución a la tensa situación que se vive en el país. El único partido que rechazó reunirse con el mandatario fue el socialista, que argumentó que su ausencia es porque no hay presencia de sectores de oposición y organizaciones sociales chilenas. El régimen de Maduro ha confirmado que no plantea realizar elecciones presidenciales en el año 2020, pero que sí habrá, como corresponde, los comicios parlamentarios. El anuncio fue hecho en medio del diálogo instalado entre partidos minoritarios y dirigentes maduristas. Las reacciones a esta noticia las tiene Luis Alejandro Laya en Caracas. Luis, buena tarde, adelante. Hola, buenas tardes. En Venezuela, Francisco Meliach, uno de los representantes del régimen de Nicolás Maduro para la mesa de diálogo que han entablado con distintos sectores minoritarios de la oposición, ha señalado que han trabajado sobre unas elecciones no presidenciales, como ha exigido el Parlamento Nacional, sino parlamentarias, para renovar la Asamblea Nacional en el próximo año. Ha indicado también desde la fracción que representa a Nicolás Maduro en el Parlamento venezolano que están a minutos, a días o a semanas de elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no han dejado claro desde qué organismo se haría esta elección. Nosotros, en primer lugar, queremos celebrar un paso más que ha dado la mesa de negociación y acuerdo nacional, donde ayer avanzamos en el punto que se refiere a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso nos va a permitir, nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que lleve a feliz término las elecciones de la Asamblea Nacional, que son las que están previstas en la Constitución. Por su parte, desde el Parlamento, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional ha señalado que esto es un nuevo juego por parte del régimen de Nicolás Maduro para tratar de acabar con el liderazgo opositor. Ha señalado que esto no se puede hacer, que la solución es una elección presidencial que acabe con la crisis en Venezuela. Silva en la oscuridad. Él sabe que el problema de fondo del drama que vive la sociedad venezolana no es el Parlamento Nacional, es el fracaso del modelo político y sus políticas públicas. En consecuencia, no es una elección parlamentaria la que va a resolver este problema de fondo, lo resuelve una elección de carácter presidencial. ¿Y por qué una elección de carácter presidencial? Por algo elemental. El último proceso presidencial no contó con la participación de los 4 principales partidos de oposición en Venezuela. Hablemos, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. También desde la fracción 16 de julio lo que han indicado es que esto es un intento por acabar con lo que hoy es el Parlamento venezolano, por acabar con Juan Guaidó y su liderazgo, también con terminar de desmoralizar al país. Aquí se trata de implosionar a la Asamblea Nacional, que es el único organismo legítimo que tiene y que reconoce no solamente el pueblo venezolano, sino la comunidad internacional. Entonces, con estos amagos, lo que se intenta es precisamente eso, pues lesionar la potestad, las atribuciones de la Asamblea Nacional. No te extrañes
que declaren una omisión legislativa y entonces el legítimo, el espurio Tribunal Supremo de Justicia que está funcionando sea el que designe en todo caso un nuevo parapeto del Consejo Nacional Electoral, que no va a generar ninguna confianza si es por esa vía. Lo cierto es que durante la sesión que se realiza a esta hora en el Parlamento venezolano se tiene previsto debatir los mecanismos y también el orden en que se realizaría la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral de cara a unas elecciones. Desde el Parlamento aseguran deben ser presidenciales. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Último minuto, NTN 24. 10:24 de la mañana en California. A esta hora las autoridades están reportando un tiroteo en una escuela secundaria de Ridgway, ubicada en la ciudad de Santa Rosa. La policía está buscando al autor de los disparos, este ataque armado que, según los primeros reportes, dejaría hasta el momento una persona herida. Santa Rosa, para ponerle un poco en contexto, es una ciudad que está localizada a 89 kilómetros al norte de San Francisco. Esto han puesto vía Twitter el Departamento de la Policía local. Se ha informado que el centro educativo está cerrado y ha pedido a los padres de familia no llamar a la línea 911 o 911, sino dirigirse al centro de información escolar. Noticia en desarrollo, la ampliaremos más adelante en nuestros próximos espacios. Por lo pronto, a la primera pausa aquí en el informativo. Andrés Manuel López Obrador ha defendido su política de seguridad. Durante la conferencia matutina, el presidente de México ha sido cuestionado nuevamente sobre la decisión de liberar a Ovidio Guzmán tras el operativo fallido el pasado jueves en Culiacán, en Sinaloa. López Obrador aseguró que desconocía la operación que adelantarían las Fuerzas Armadas, pero que confía en cada decisión. Agregó que, pese a las críticas, no va a cambiar la política de seguridad pacifista que mantiene su administración. Sin embargo, dijo que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y actual líder del cártel de Sinaloa sigue siendo un objetivo de las autoridades de México y estadounidenses. Yo no estaba informado. No me informan en estos casos, o sea, porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica, le tengo mucha confianza. Sirve para reafirmar nuestra vocación pacifista. Una masacre ordenada por el presidente es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos. A otro tema, docentes y académicos en Venezuela comienzan un paro nacional de 48 horas. Lo hacen para exigir reivindicaciones salariales y mejoras en el sector educativo. Esta medida está afectando a cerca de 5 millones de estudiantes. En NTN 24, en el lugar de la noticia, establecemos contacto hasta ahora con Oliver Fernández. Adelante, Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Hasta ahora nos encontramos en el Ministerio de Educación, al oeste de la capital venezolana, donde los maestros y profesores decidieron ir a paro. Son 48 horas de paralización en los colegios venezolanos. Son 17 estados del país, de los 24 que se han paralizado. 90% se ha cumplido según lo que nos decía la profesora Griselda Sánchez. Vamos a escucharla. Del país están movilizados, así como estamos nosotros hoy aquí, defendiendo la carrera docente. El paro, podemos decir, hasta los momentos que ha sido exitoso. Mira, nosotros queremos lograr muchas cosas. Lo primero, reivindicar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. No es justo que las escuelas estén sin agua, sin luz, sin baño. Cuando vamos a una escuela y nos conseguimos con un baño limpio, nos impresionamos. Eso no puede ser. Que se les pague a todos los trabajadores de la educación todas las deudas que sostenemos hasta el momento. Las maestras también le enviaron un mensaje a Nicolás Maduro. Esto luego de su decisión de también convertir a las escuelas en centros de producción. Bueno, Nicolás Maduro, ¿qué te crees tú, vale? ¿Tú crees que las escuelas son factoría? ¿Tú crees que las escuelas son factoría? ¿Que los niños van a estar produciendo?
para restituir un aparato productivo, un aparato industrial que tú y tu antecesor destruyeron. Pues no, porque eso se llama explotación infantil y eso está penado en las leyes venezolanas. Los padres y representantes también apoyan este paro nacional de maestros y profesores. Ellos aseguran que el régimen de Nicolás Maduro está acabando con la educación venezolana. ¿Cuántos años vamos a vivir en la oscuridad? Porque es como estar en la caverna. Yo puedo educar a mi chamo en la casa, pero eso no es la solución. La solución es que haya un Estado que garantice el derecho a la educación, que garantice el derecho a la alimentación. Sí, a veces ni siquiera pueden cantar el himno en el patio, porque eso de repente viene un niño que se desvanece. En el colegio de mis hijos hacen un conteo para poder saber. Las madres de familia tienen vergüenza de decir, no estoy mandando al niño con el desayuno. Lo callan y lo mandan así. Y después en la escuela es que uno se da cuenta. Si el régimen de Nicolás Maduro no cumple con las reivindicaciones salariales de los maestros y profesores y las garantías de alimentación para los estudiantes, no se descarta que este paro nacional de actividades se prolongue de manera indefinida. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Buena tarde. Justin Trudeau ganó un segundo mandato como primer ministro de Canadá, pero no ha logrado la mayoría absoluta en el Parlamento. El premier y líder del Partido Liberal va a ocupar el cargo por 4 años más, pero deberá contar con el apoyo de partidos más pequeños para así mantenerse en el poder. Los liberales habrían alcanzado cerca de 160 de los 338 escaños en la Cámara de los Comunes, lejos de esa cómoda mayoría absoluta de la que gozaron en la anterior legislatura. De costa a costa, esta noche los canadienses rechazaron la división y la negatividad. Rechazaron los recortes y la austeridad y votaron a favor de una agenda progresista y una acción firme contra el cambio climático. Ustedes están enviando a nuestro equipo liberal de regreso al trabajo, de regreso a Ottawa con un mandato claro. Haremos la vida más asequible, continuaremos luchando contra el cambio climático, sacaremos armas de nuestras calles y seguiremos invirtiendo en los canadienses. Vamos aquí a una pequeña pausa y... Incidente en Noruega frente a decenas de testigos. Un hombre armado robó una ambulancia en Oslo y luego atropelló a varios peatones. 3 personas, entre ellas 2 niños, fueron trasladadas al hospital. La policía informó que detuvo al supuesto autor del hecho y se encuentran tras la pista de una mujer posiblemente relacionada con este incidente. Hasta el momento se desconocen las motivaciones del hombre. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha descartado prolongar la tregua en el norte de Siria y ha amenazado con una ofensiva más intensa contra los kurdos si no se retiran en las próximas horas de esta región. Turquía, que reclama una zona de seguridad en su frontera, lanzó este mes una operación militar contra la milicia kurda, a la que ha calificado de terrorista, pero que es apoyada por los países occidentales en la lucha contra grupos yihadistas. El pueblo kurdo presente en Turquía, en Siria, Irak e Irán lucha por su independencia de algunas de estas naciones. Nuestras instituciones monitorean de cerca la situación en el campo. Si las promesas de Estados Unidos no se cumplen, continuaremos nuestra operación desde donde quedó, esta vez con una determinación mucho mayor. Faltan 9 días para que se cumpla el plazo del Brexit. El primer ministro británico Boris Johnson ha advertido que si el Parlamento no aprueba el pacto alcanzado con Bruselas, retirará su proyecto y llamará a elecciones anticipadas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha pedido a los legisladores del bloque tomarse muy en serio la solicitud de prórroga del Brexit por parte del gobierno británico, esto ante la paralizada votación del acuerdo en el legislativo en Londres. El plazo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea vence el 31 de octubre. Si el Parlamento se niega a permitir que ocurra el Brexit y en su lugar se sale con la suya y decide retrasar todo hasta enero o posiblemente más tiempo, en ninguna circunstancia el gobierno puede continuar con esto. Y con gran pesar debo ir directamente al punto que el caballero plantea. Con gran pesar debo decir que el proyecto de ley tendrá que ser retirado y tendremos que seguir adelante. Tendremos que avanzar a las elecciones generales.
Los reyes de España han asistido este martes a la ceremonia en la que el emperador Naruhito de Japón ha proclamado su ascenso al trono. El acto se ha llevado a cabo en el Palacio Imperial de Tokio ante invitados de todo el mundo. El nuevo emperador ha heredado el cargo de su padre, Akihito, el pasado mes de mayo. Jefes de Estado, de gobierno de 70 países estaban entre los 2.000 invitados a esta ceremonia. Gracias por su sintonía con NTN 24. Síganos en Twitter, @NTN24. Recuerde consultar todas las noticias en NTN24.com. Feliz tarde.